Congreso la jornada con esta segunda mesa. La primera estaba centrada sobre todo en delitos contra la libertad sexual, y en este caso la mesa se centrará esencialmente en delitos contra la mujer o delitos de violencia de género. Y se hará desde una perspectiva del proceso penal. ¿Qué incidencia tiene la perspectiva de género? Que es una perspectiva que debe concurrir también en el proceso penal, pues en las garantías y derechos que hasta ahora se han configurado en nuestro proceso. Y para ello tenemos invitados a la ilustrísima Elena González, fiscal delegada de violencia contra las mujeres de la Fiscalía Provincial de Barcelona, y al ilustrísimo señor magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Audiencia Provincial de Barcelona durante mucho tiempo. Y para no alargarnos mucho más, porque ya llevamos un poco de retraso, le voy a dar la palabra a Elena. Muchas gracias, Celia. Bueno, muchas gracias muy brevemente a los organizadores y a la universidad por invitarme a estar aquí en esta jornada interesantísima. He llegado al debate de la anterior mesa y me ha parecido eso muy interesante. Y bueno, gracias sobre todo a todos vosotros por participar en este debate sobre estos temas de tal actualidad, ¿no? Bueno, yo me he planteado mi intervención desde un punto de vista muy práctico, es decir, desde mi práctica profesional de años, y he intentado pues, leer esta pregunta que se nos hace, comparando un poco esta práctica profesional que he tenido como fiscal de instrucción durante muchísimos años, en la práctica en la que he visto todo tipo de delitos, y la que tengo actualmente como fiscal que pertenece a la sección especializada de violencia contra la mujer de la Fiscalía de Barcelona, que es de escasamente 3 años y casi 4 años. La cuestión es, o que yo me he planteado esta pregunta: ¿existe alguna especialidad en los procesos por delitos de violencia contra la mujer que no exista en los procesos por los demás delitos y que suponga una merma de las garantías del investigado en el proceso? O bien, ¿existe una desigualdad de armas entre acusación y defensa en estos procedimientos por delitos de violencia de género que de alguna forma sea estructural y característica de estos procesos? O dicho de una forma más radical, pero no ajena al sentir de parte de sectores de la sociedad o de personas: en los procesos por delitos de violencia de género se respeta la presunción de inocencia. Pues bien, esta pregunta precisamente en estos procedimientos nos las podemos plantear desde diversos aspectos, porque en los procedimientos por delitos de violencia de género cobra una especial relevancia en la fase de instrucción la posibilidad de adoptar medidas cautelares. Como todos sabéis, la orden de protección no es exclusiva de estos delitos, pero sí tiene un protagonismo especial en los mismos. Asimismo, mientras se tramita un procedimiento penal de violencia de género, pues se pueden adoptar medidas civiles, ya sea en la propia orden de protección, ya sea en el procedimiento civil, que paralelamente se tramita muchas veces, medidas civiles que afectan a bienes personalísimos y que se adoptan sin que exista una sentencia condenatoria firme penal que declare unos hechos probados y una autoridad. Esto además es de aún más candente actualidad, que ya lo es todo el tema, teniendo en cuenta las últimas reformas establecidas en nuestra legislación, tanto por la Ley Orgánica 8/21, que reformó la orden de protección en esta materia, como por las reformas del Código Civil español y Código Civil catalán, que han establecido una serie de principios o normas generales con sus excepciones, pero que afectan lógicamente de manera directa a la guarda y custodia, al régimen de estancia, comunicación y de visitas, en definitiva, del progenitor, incluso en un delito de violencia de género. Y como sabéis, muy recientemente, esta misma semana, de hecho se ha publicado la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso de inconstitucionalidad que el grupo parlamentario en el Congreso, Vox, había interpuesto precisamente frente a la reforma del artículo 94 del Código Civil en este aspecto. Y, es decir, en esto también se puede plantear. Pero creo que el debate que nos trae hoy aquí es diferente y se centra en analizar si la prueba que puede servir de base para el dictado de una sentencia condenatoria en los delitos de violencia de género es diferente a la prueba en los demás delitos. Y, por tanto, si existe alguna especialidad que permita defender que las garantías
del investigado y en concreto su garantía máxima, que es la presunción de inocencia, de alguna forma esté mermada. Bien, como todos sabéis, en materia de prueba no existe ninguna especialidad en sí, en nuestras leyes procesales y sustantivas, es decir, los medios de prueba y los mecanismos procesales por los que se articulan estos medios de prueba son comunes a todo tipo de delitos, no existe ninguna especialidad. Pero es evidente que en los delitos de violencia de género cobra una especial relevancia y hay que referirse a la prueba testifical específicamente, y dentro de ella necesariamente hay que hablar de la situación que se da en caso de testigo único cuando éste se identifica con la víctima del delito. Bien, la jurisprudencia ha ido desarrollando unos criterios que todos conocemos, que son los que suelen utilizarse y explicitarse cuando en las sentencias dictadas en procedimientos por violencia de género, y que en resumidas cuentas vienen a decir, de una manera muy resumida, que la declaración, la prueba testifical de la persona que aparece como víctima de delito es prueba idónea para destruir la presunción de inocencia, pero esto no es de forma automática, es decir, no queda automáticamente desvirtuado este derecho, ni tampoco supone una inversión obviamente de la carga de la prueba, de manera que el acusado tenga que demostrar su inocencia, sino que el juez debe valorarla aplicando criterios de racionalidad, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la prueba testifical. Y en esta aplicación y en esta valoración que se ha ido haciendo de estos criterios, pues también se ha ido construyendo una jurisprudencia que desarrolla esos parámetros que también creo que conocemos todos bastante bien, de persistencia en la incriminación, corroboraciones periféricas de carácter objetivo, examen de la incredibilidad subjetiva de la víctima para ver si existen o no móviles espurios y verosimilitud del testimonio. En definitiva, lo que nos dice la jurisprudencia, lo que creo que se aplica todos los días en los tribunales, es que cuando nos encontremos con la exclusiva declaración incriminatoria de una persona contra otra, debe extremarse el análisis cuidadoso de esa prueba. Y lo cierto es que el caso de testigo único no es único de los delitos de violencia de género, ni tampoco será necesariamente en estos delitos, puesto que hay muchísimas otras pruebas que se utilizan en la investigación de estos delitos y en el enjuiciamiento de los mismos. Pero, en todo caso, existen muchos delitos en los que frecuentemente en las sentencias condenatorias se basan únicamente en la declaración de la víctima. Por ejemplo, los casos típicos serían los delitos de robo con intimidación, y ya no digo con violencia, porque aquí puede haber a lo mejor también unas lesiones que se corroboren a través de un parte de lesiones. Un delito de robo con intimidación, en muchísimas ocasiones, la prueba es únicamente la declaración de la víctima, porque los policías en este caso suelen ser muchas veces testigos de referencia y no hay otros testigos que avalen esta situación. Hasta diría yo, por ejemplo, los delitos de atentado o resistencia a agente de la autoridad, que yo lo incluiría también en este caso, al menos desde mi práctica, no porque suela ser un solo policía o agente de la autoridad el que declare, pero al final, en la práctica, es una prueba testifical de una única víctima, o de una víctima que demuestran estar muy unidas en su declaración contra normalmente la negativa del acusado. Pero sí que es cierto que el análisis de la jurisprudencia sobre testigo único, sobre todo creo que se ha aplicado en sentencias por delitos de violencia de género y en el ámbito de la libertad sexual, que también pues, tienen algunas características comunes. Y también es cierto que la jurisprudencia ha evolucionado de manera evidente en los últimos años, aplicando pues, pautas de interpretación o criterios novedosos, realmente novedosos para los que llevamos muchos años trabajando en derecho penal, como son el hecho de que la víctima añada detalles o introduzca hechos en sus sucesivas declaraciones que no existían en la primera, pues no se tiene que valorar siempre, o no tiene que valorarse necesariamente como una contradicción, o el hecho de que se produzca una denuncia tardía, o negar primero que han sucedido los hechos para luego mantenerlos como ciertos, no tiene que convertirse en dudas acerca de la credibilidad de la víctima y de la denuncia. Y en definitiva, toda una serie de criterios que parten de la necesidad de evitar la revictimización de la víctima y aportan estas nuevas pautas de valoración que no se tenían antes. Lo digo bien. ¿Y por qué no se tenían antes y ahora sí se tienen? Pues a mi entender esto responde sencillamente a una evolución social. De la misma forma que el testigo no es absolutamente neutro en su percepción, asimilación y explicación de un suceso, y esto está admitido comúnmente y
se estudia en todos los análisis del testimonio, pues la valoración de la prueba testifical, que también se lleva a cabo por los seres humanos, tampoco es nunca absolutamente neutra. Y esa es la realidad. Y el significado que se le da al relato del testigo, a sus gestos, a sus dudas, a su actitud, a su conducta procesal, está condicionado de forma consciente o inconsciente por elementos ajenos al contenido de esa declaración y por esquemas culturales, sociales, cuando no directamente prejuicios de los que nadie estamos libres. Y esto es algo que cuesta un poco admitir, creo, para los operadores jurídicos, los que nos recibimos la prueba testifical y tenemos que hacer algo con ella, lógicamente los jueces, que son los que van a dictar sentencia en último término, pero es algo que creo que la existencia de esta perspectiva, que no tenía un nombre, por eso ahora se le llama perspectiva de género, la anterior no tenía un nombre, pero existía y todavía existe, es lo que ha hecho que la perspectiva de género haya tenido que imponerse o que al menos se tenga en cuenta. Por tanto, si afirmamos, como yo afirmo, que la valoración de la declaración de la víctima en el ámbito de los delitos de violencia de género y también en los delitos contra la libertad sexual debe realizarse de forma que, primero, se evite la revictimización de la persona y que, por tanto, el proceso y su paso por él constituyan un elemento más de sufrimiento añadido al hecho, al padecido por el hecho en sí. Y se adopte una perspectiva de género que, como he dicho antes y como la entiendo yo, no es más que una perspectiva compatible con la igualdad real y que pretende compensar todas esas creencias, interpretaciones sesgadas, estereotipos, esquemas y roles relacionados con el género hombre y género mujer que estaban y están instaurados en nuestra sociedad y en nuestro inconsciente colectivo y personal desde hace muchos años, pues entiendo que esto es absolutamente compatible con las garantías del proceso. Porque en sí no otorga ningún tipo de prevalencia moral, por supuesto, ni tampoco metajurídica ni jurídica a la declaración de la víctima en el proceso. Aporta unos nuevos elementos de valoración, pero no elimina ni la necesidad de corroboraciones periféricas objetivas, ni la necesidad de valorar si existen móviles espurios, ni la necesidad, por supuesto, de que las acusaciones aporten medios de prueba que complementen la declaración de la víctima cuando existen y existe constancia de ellos, y que no baste con la declaración de la víctima cuando existían otros testigos que podían haber declarado, etc. Y ahora me voy a referir a otro aspecto. El que la declaración de la víctima sea la prueba reina en estos procedimientos produce a su vez un efecto dándole la vuelta, y es que muchas veces la carga de la prueba recae totalmente en la víctima, lo que a mi entender es pernicioso e injusto. Y sobre este tema me gustaría hacer unas consideraciones. Por una parte, esto es así, creo yo, en más casos de los que debería ser y que podría evitarse muchas veces. Y ello es porque, tal como está previsto en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula los juicios, qué procedimientos se van a tramitar por diligencias urgentes, la regulación de este artículo y la práctica de los juzgados del día a día hace que la gran mayoría o una enorme cantidad de denuncias por violencia de género se tramiten como diligencias urgentes por juicio rápido. Y ello produce dos efectos a su vez perniciosos. Por una parte, impide una investigación a fondo del asunto. Y ello no solo por la posibilidad de traer otros testigos al proceso que pudieran apoyar la declaración de la víctima como testigo, que no se quedaría como testigo único, sino por el sencillo motivo de aportar elementos necesarios para la valoración de los hechos y muchas veces que son elementos propios del delito, o sea, es un elemento necesario para la acreditación del delito. Por ejemplo, la prueba de la afectación psicológica, posibles secuelas psíquicas que permitan acreditar el daño moral. Pero esto es así incluso en delitos como el acoso, en que hay que probar, porque es un elemento del delito, la grave afectación hasta ahora sería solo la afectación de la vida cotidiana de la víctima, pero hay que probarlo y se tramitan en su gran mayoría como diligencias urgentes. Es más, muchas veces ni se le pregunta a la víctima, porque hay que tener en cuenta que tramitar algo como diligencias urgentes significa que la víctima va a prestar una única declaración, además de la que hizo el policía y la que hará luego en el juicio, pero es donde va a aportar todos los elementos para la acusación y es la que hace en el juzgado de guardia. No quiero irme por cuál es la situación en los juzgados de guardia.
O sea, los juzgados de guardia y más los de violencia, al menos los de Barcelona, que son los que yo conozco, pues tienen una carga de trabajo muy importante. Y son siempre las mismas personas las que tienen que estar allí oyendo, cosa que no sucede en los juzgados de instrucción, porque no se oye a las víctimas en los juzgados de instrucción y se quedan los juicios rápidos, pero en el juzgado de violencia sí, porque hay que resolver sobre la solicitud de orden de protección. Entonces, bueno, imaginaos lo que es esto en un día, 7 u 8 procedimientos oyendo a las víctimas, y son las que nos tienen que aportar todos estos elementos para calificar un delito. Bueno, pues esta práctica de tramitación por juicio rápido, que es legal, porque lo prevé este 95, que lo aplica incluso específicamente al delito de violencia física y psíquica habitual. Es uno de los delitos que el artículo 795 dice que se puede tramitar por juicio rápido, lo cual es una auténtica barbaridad. Pues esta práctica puede llegar, obviamente, a vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, también del artículo 24 de la Constitución, en su vertiente del derecho fundamental a obtener una investigación eficaz de lo denunciado. Y no ya porque lo diga el Convenio de Estambul y porque lo diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino porque es un derecho de todo justiciable, no solo de las víctimas de violencia de género. Y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, en sentencia de 20 de julio de 2020, en que estimó un recurso de amparo interpuesto contra un auto de sobreseimiento del Juzgado de Violencia de Madrid, y dice el Tribunal, da igual que sea un sobreseimiento, nos vamos en el ámbito de juicio rápido, lo que dice el Tribunal es que no nos podemos limitar al mero contraste superficial entre las declaraciones de víctima y encausado cuando hay que investigar y hay otros elementos de prueba que se presentan como racionalmente necesarios, suficientes y adecuados para justificar un delito. Pero además de poder vulnerar este derecho, el enjuiciamiento de los hechos en juicio rápido produce otro efecto negativo, a mi juicio, y es la atomización de la violencia, que también se produce por efecto del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un efecto procesal casi inevitable, pues teniendo en cuenta cómo está construido nuestro proceso penal. Es decir, que cada hecho denunciado va a ser objeto de un juicio. Esto lo que provoca, al final de todo, es que se afronte, o sea, que nos encontremos con una visión superficial de la violencia, al menos es lo que yo percibo, o de la realidad del maltrato, y además dificulta la declaración de la víctima y su enjuiciamiento, porque los juicios rápidos se celebran, por suerte, meses después, o incluso años después de la denuncia, y en ese enjuiciamiento la víctima se le va a preguntar por el hecho que sucedió el 13 de junio de 2019, pero no nos cuente usted el que sucedió el 16 de junio, porque eso no es objeto de este procedimiento, y esto, pero no es un solo hecho, es que sucede con todos los hechos, además de la necesidad de ir a todos esos juicios y tener muy claro que se va a contar aquí, no acuérdate bien de lo que pasó ese día, porque no puede ser que introduzcas elementos de lo que pasó otro día, etc. Entonces, con ello, curiosamente, el efecto beneficioso que se produce, por ejemplo, en Barcelona, que las normas de reparto de los juzgados instructores de violencia tienen esa norma de reparto, que es que todos los casos de una misma pareja van por antecedentes a un mismo juzgado para que ese juez pueda tener una visión en conjunto de lo que sucede ahí, pues resulta que esto se pierde completamente en el enjuiciamiento al juzgado de lo penal, con la agravante además de que en Barcelona no existen juzgados de lo penal especializados en violencia de género, es decir, va a ir a reparto a cualquier juzgado de lo penal. Bueno, además, las características de la violencia de género hacen que la declaración de la víctima tenga unas especialidades que yo considero que en la práctica no favorecen a la acusación, y ello tanto desde un punto de vista material como formal. Es decir, que creo que es más difícil obtener una sentencia condenatoria en un delito de violencia de género con la sola declaración de la víctima que en otro tipo de delitos. Y no me estoy refiriendo a los delitos contra la libertad sexual, que ya he dicho que los equiparo, sino, como he dicho antes, a delitos tan frecuentes como delitos contra la propiedad o delitos contra agentes de autoridad. ¿Por qué? Pues desde el punto de vista material, el testimonio de la víctima de violencia de género es muy complicado. Como he dicho antes, o sea, ese testimonio normalmente se presta inmediatamente después de poner la denuncia en unas circunstancias. O sea, tenemos a una persona que normalmente tiene un vínculo, por supuesto afectivo, emocional y además social, económico, muchas veces hijos en común, con la persona a la que está denunciando, y en cuanto pone la denuncia, en 2 días se encuentra allí en un juzgado donde tiene que contar todo esto a personas totalmente ajenas, por supuesto no expertas en psicología, y teniendo cuidado de no contradecirse, de no añadir cosas,
no olvidarse de nada de lo que dijo en la primera declaración, especificando bien detalles de los que nunca se había fijado, porque no es obviamente lo que se estaba fijando cuando sucedían. Y cuando termina esta declaración, pues esa persona, salvo que se le otorgue una orden de protección, se va a su casa, que continúa siendo la misma casa en común muchas veces con la persona a la que denuncia, y con esos hijos en común, sin que haya ninguna resolución judicial que haya regulado su situación civil. Es decir, se produce todo esto antes de que se produzca una separación. Y con suerte, meses o años después incluso, pues tendrá que ir a un juicio en el que, independientemente de cómo está su vida en ese momento, pues, y las variables que se hayan podido producir, pues tendrá que volver a contar aquel concreto suceso. Si a esto añadimos la afectación psicológica que muchas víctimas de violencia de género sufren por la misma situación de dependencia y violencia sufrida a veces a lo largo del tiempo, que determina una inseguridad y una inestabilidad que es evidente en las declaraciones de estas víctimas, y que, curiosamente, o porque es así, porque es un delito que se basa en la dominación, normalmente no la sufren sus agresores. Ello se traduce siempre en una declaración aparentemente menos segura y coherente. Es decir, la declaración de la víctima de violencia es difícil. Con esto no pretendo provocar lástima ni añadir un plus de vulnerabilidad a las víctimas, sino simplemente poner de manifiesto una realidad, estas características que no operan en su beneficio. Son más un obstáculo que una ventaja para la acusación. Y además, esto desde el punto de vista material, y desde el punto de vista formal, tenemos la existencia del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que condiciona directamente y produce unos efectos colaterales no buscados y a menudo perjudiciales para la propia víctima. En cuanto a la regulación actual del artículo 416, que como sabéis se reformó el año pasado, ya se aplicaba la sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que restringió en algunos casos esa aplicación. Bueno, aún se ha restringido más, pero me interesa destacar uno de esos apartados del artículo 416, porque por el efecto importante que tiene la interpretación que ha hecho la Fiscalía del mismo. En el número primero excluye del derecho a la dispensa, dice literalmente, cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. En las jornadas de especialistas de fiscales de violencia contra la mujer de 2021 se discutió la interpretación que debía darse a este apartado, a este artículo, y se adoptó una conclusión que, respecto a esta interpretación, entendiendo que la legislación actual en materia de protección de menores contra la violencia y la interpretación de los tribunales nacionales e internacionales del menor, o sea, de cuál es la situación y afectación del menor que vive con la violencia, nos lleva a entender que esa víctima menor de edad que recoge este apartado primero es también el menor que convive y presencia esa violencia. Con el efecto de que cuando el testigo tenga atribuida la representación legal de la víctima menor de edad no se podrá acoger a la dispensa, es decir, la madre víctima de violencia, cuando existen menores que han presenciado o convivido con esa violencia, no podrá acogerse a la dispensa. Esta interpretación es un poco radical, es una de las posibles. Nosotros, los fiscales de violencia, lo planteamos a los jueces instructores en el momento en que entró en vigor esta reforma, que aquí íbamos a aplicar este criterio, y no encontramos en ninguno de los jueces de violencia de Barcelona, ninguno estuvo de acuerdo en principio con esta interpretación, y entonces de manera inmediata pues interpusimos recursos de apelación contra los sobreseimientos que se basaban en la víctima no ha declarado, porque se ha cogido a la dispensa, defendiendo a nosotros que no tenía derecho. Y bueno, solo tenemos una resolución de esos recursos, pero creo que es importante, es el auto de 11 de mayo de 2022 de la sección 20 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que como sabéis está especializada en esta materia, en la que acogió la tesis del fiscal y entiende que efectivamente esos menores son víctimas directos de la violencia, la madre no tiene derecho a acogerse a la dispensa, y el haber sobreseído el procedimiento por haberle otorgado este derecho, pues se revocó ese sobreseimiento y se declaró la nulidad y se obligó a volver atrás en el procedimiento.
Bueno, es una interpretación importante si se llega a establecer, porque impide acogerse a la dispensa, el derecho de dispensa desde el momento inicial, y por este motivo. ¿Y qué pasa en la práctica con la limitación del derecho a la dispensa? Que es una tendencia que se mantiene. Porque existe, pues también creo, una tendencia a pensar que cuanto más se limite el derecho a la dispensa y más se extienda la obligación de declarar, se van a producir más retractaciones en el juicio, se van a producir más posibles situaciones de falso testimonio, más imputaciones a la denunciante por falso testimonio, por denuncia falsa. Es cierto que esto es una realidad que se da y que además yo creo que muestra de forma bien cruda los efectos colaterales de la dispensa en materia de violencia de género, pero tengo que decir que en la corta experiencia, desde que entró en vigor la Ley Orgánica 8/21, que limitó de forma importante este derecho, yo lo que he percibido en el juzgado de guardia es que la información al testigo, que en principio quería acogerse a la dispensa, de que no puede acogerse a la dispensa porque la ley no le da este derecho, pues curiosamente produce muchas veces un efecto de liberación. Y cuando pensabas que ese testigo iba a intentar por cualquier medio salirse de esa declaración, resulta que, sabiendo que no tiene derecho a acogerse a la dispensa, presta su declaración como si nunca hubiera tenido ese derecho. Lo cual a mí me confirma la sensación que tengo que la dispensa de violencia de género es más una carga para la víctima, que asume la responsabilidad, y antes aún más, en todo el proceso, de que al final se dicte una sentencia condenatoria, y cada vez se tenía que plantear esta situación, porque al final la responsabilidad era suya, porque se estaba convirtiendo lo que es un delito público en un delito semilegal. Por tanto, me parece muy bienvenidas estas restricciones. Y ya voy a acabar simplemente con una conclusión a la que me llevan estas reflexiones y otras muchas más que podríamos hacer de cómo son los procesos por delitos de violencia de género. Y es la pregunta que han hecho los organizadores de género, proceso y garantías un trinomio imposible, yo la convertiría en género y proceso un binomio imposible, porque sinceramente me parece que falta mucho para que el proceso penal, tal como está concebido actualmente, se convierta en un instrumento útil y idóneo, no ya para la erradicación de la violencia, eso ya parece, sino para la persecución del delito y sobre todo para la satisfacción del interés de las víctimas, que es otra de sus funciones. Sobre todo el tema de las deficiencias en los procedimientos penales que afectan a todos los delitos. Le doy la palabra al magistrado José Luis Ramírez para que también nos ilustre sobre la declaración de la víctima en temas de violencia de género. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a Juan Carlos y a Carolina para compartir con vosotros unas reflexiones sobre un tema tan necesitado de reflexión como es el de la investigación, enjuiciamiento y prueba en delitos de violencia de género. Invitación que además me da la oportunidad de regresar a Barcelona, de la que no me fui hace tanto. Llevo 3 meses fuera de Barcelona, ciudades que ya empiezo a echar de menos desde que estoy en Sevilla, pero en fin, no estoy nada mal. En mi intervención voy a intentar abordar una cuestión que creo que está detrás del debate social y jurídico que ha propiciado la aprobación de la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales, y es la respuesta a la pregunta de si es suficiente la declaración testifical de la víctima para fundar una sentencia de condena por un delito de violencia de género, que va vinculada a otra pregunta, es ¿por qué los jueces no nos creemos a las víctimas? Ya adelanto que la posición que voy a adoptar, la forma de la que voy a hablar en esta exposición, es la de un juez que se encuentra ante una acusación que se basa en determinadas pruebas y una defensa que tiene otras pruebas. Por tanto, yo hasta la sentencia no puedo hablar de víctima, sino de afirmar a la víctima o persona de la que se afirma que es víctima. Esa es mi posición. No hablo como criminólogo. Si fuera criminólogo, hablaría de víctima. Hablo como juez que todavía no ha sentenciado el caso. Por lo tanto, cuando me encuentro en torno a afirmar a la víctima, puedo tener determinados problemas probatorios que voy a intentar exponer. Creo que la respuesta condiciona, y la respuesta a otra pregunta es si era o no necesaria la reforma de los delitos sexuales. Yo creo que había algunos aspectos en los que había que reformarlas, en otros no.
lo que remite a otra reflexión. En muchos casos buscamos solución, bajo mi punto de vista, a los problemas en lugares donde no está la solución. No todo problema probatorio tiene una solución sustantiva. No todo problema en materia de prueba en delito de violencia de género tiene una solución reformando el Código Penal. Se puede mejorar las prácticas investigativas, se puede reformar la ley de enjuiciamiento criminal, como se ha intentado tantas veces, tratando de dotarnos de un sistema de investigación que diseñe inteligentemente la investigación de delitos por sectores de la delincuencia, lo que no se hace en nuestro sistema actual. El juez investiga lo que toma en consideración como susceptible de investigar, existe teóricamente una investigación de oficio, pero realmente siempre hay un juicio de discrecionalidad acerca de lo que no debe o no debe ser investigado, y eso genera muchos problemas. Creo que la cuestión de la fascinación por la reforma penal apela a otra cuestión que está en el fondo, que es el cambio de paradigma entre un código penal concebido como la carta magna de la persona encausada, o del delincuente, si ya lo hemos condenado, al código penal concebido como la carta magna de la víctima, o de la persona de la que se afirma que es víctima. Este cambio de paradigma tiene unos reflejos inmediatos y directos sobre la forma de tipificar delitos y sobre la forma de enjuiciar hechos delictivos y de valorar pruebas. No hay una respuesta categórica a la pregunta: ¿es suficiente la declaración de la víctima para fundar una sentencia de condena? La respuesta, y no descubro nada nuevo, es dependerá. Para aproximarnos al fenómeno probatorio podemos adoptar dos perspectivas. Podemos optar, como hacen los universalistas, por entender que valorar correctamente la prueba significa respetar y seguir reglas, o como hacen los particularistas, es decir, bueno, no se pueden observar reglas porque la valoración probatoria es tan compleja que ninguna regla es capaz de captar suficientemente la complejidad del asunto que tenemos delante de nosotros para juzgar. En materia de pruebas declarativas, como sucede con el testimonio, el universalismo jugaría así. Si en el testigo concurren las circunstancias A, B y C, es un testigo que proporciona información fiable, por tanto, podemos fundar en su declaración la condena. Eso, en realidad, aboca a un sistema de prueba legal a toda tasada que es contrario a la Constitución, porque impide el derecho de defensa. Desde el punto de vista particularista, el juez entendería que una aserción sobre hechos, un enunciado probatorio sobre un hecho está probado en el caso de que se creyera su existencia, lo que conduce a un modelo subjetivista de valoración, que es imposible de controlar intersubjetivamente, porque un hecho estará probado o no en función de si el juez se lo ha creído o no conforme a su íntima convicción. Como ninguno de los modelos es aceptable, tenemos que buscar cuál es el modelo que es compatible con nuestra Constitución. Y el modelo compatible con la Constitución de valoración probatoria es un modelo que conjugue criterios racionales de justificación que se nutran, por una parte, de ciencias empíricas que nos suministran la psicología del testimonio u otras ciencias auxiliares para la investigación y el enjuiciamiento de hechos delictivos, y también de las normas jurídico-penales que limitan la intervención del Estado en la esfera de los ciudadanos. Son las normas que establecen y determinan cómo se han de enjuiciar los asuntos y sobre la base de qué principios y reglas, que son la presunción de inocencia, la forma en la que se haya entablado el debate procesal, ya volveré sobre esta cuestión porque es muy importante, en función de cómo se haya entablado el debate procesal, qué afirme la acusación y qué afirme la defensa, la valoración de la prueba varía, y el respeto al principio de contradicción. La presunción de inocencia en realidad es una regla que nos dice cuándo un hecho queda acreditado, y queda acreditado cuando lo es más allá de todo lo razonable, lo que significa que las informaciones probatorias disponibles deben apoyar la hipótesis de la acusación y no ser reconducible a hipótesis alternativas. Si fueran reconducibles a hipótesis alternativas más favorables, habrá que resolver. ¿Qué tenemos que examinar cuando nos encontramos ante la declaración del testigo? Si es suficiente y compatible con la presunción de inocencia la declaración del testigo para fundar la sentencia de condena. Vamos a ver cómo ha hecho la jurisprudencia. Bueno, ya Elena se ha referido a cuando ha hablado de esa tríada famosa de tomar en consideración la verosimilitud, la persistencia de la incriminación y la credibilidad subjetiva, que eso ha dado lugar a que muchos tribunales, interpretando inadecuadamente que se trata de simples pautas a criterios, entiendan que es un modelo de prueba legal, de valoración universalista, y diciendo, bueno, si tenemos un testigo, generalmente, que siempre tiene la misma versión, no tiene ninguna animadversión hacia el denunciado, y además lo que plantea es verosímil, en tanto compatible con nuestros conocimientos sobre el mundo, entonces es una prueba en la que podemos sustentar la condena.
Si no tenemos un testigo o una testigo en la que concurran esas circunstancias, el testimonio no se atendible. Lógicamente, esto no puede ser así. Podemos tener un testigo verosímil, en tanto lo que dice es algo plausible, un testigo persistente, que siempre mantenga el mismo relato, y un testigo subjetivamente creíble, en el que no haya ningún motivo para entender que concurre un móvil impropio. Y aún así, ese testigo nos puede proporcionar información falsa. Matizo el término de falsa porque en la violencia de género en muchas ocasiones se parte de una premisa que creo que es incorrecta. Se afirma, bueno, si lo que está diciendo la testigo no es verdadero, ¿qué significa? Que está mintiendo. Y se oponen como pares conceptuales verdad y mentira. Y no son los pares que han de oponerse. Lo opuesto de la verdad no es la mentira, sino la falsedad. Y la falsedad se puede deber a la mentira, es decir, a una falsedad derivada de la forma en la que declara la víctima, en la que narra un hecho que conscientemente sabe que no es verdadero, pero también se puede deber al error. Y como demuestra la psicología del testimonio, son múltiples las causas que inciden en la corrección y en la calidad del recuerdo que tiene la persona que afirma haber sufrido un hecho de delito. Prescindiendo entonces de lo que ha dicho la Sala Segunda sobre estas pautas o criterios que yo creo que en ocasiones confunden más que facilitan el trabajo de los operadores jurídicos. Vamos a ver qué se puede valorar en un testimonio. Para valorar un testimonio podemos atender en realidad a 4 elementos. El comportamiento no verbal del testigo, es decir, su lenguaje gestual, podemos valorar ese aspecto. Podemos valorar la credibilidad subjetiva, es decir, si es una persona que no merece a priori crédito, si es una persona fiable. Podemos valorar la coherencia del relato, o podemos valorar la existencia de elementos de corroboración. Yo anticipo mi conclusión. Todos esos elementos son susceptibles de ser valorados, pero el único que garantiza la corrección del resultado probatorio es la existencia de los elementos objetivos y externos de corroboración. Porque tanto el comportamiento no verbal como la credibilidad subjetiva del testigo, como la coherencia del relato, son elementos o ítems que pueden generar error a la hora de efectuar valoraciones, porque son equívocos, como voy a intentar explicar. Empezaré por el comportamiento extralingüístico y pongo un ejemplo de un filósofo del derecho y epistemólogo. El profesor Ronald Allen dice: supongamos que un sujeto testifica y luego el juzgador de los hechos debe decidir qué hacer con el testimonio. ¿El testigo suda o tiembla? Si es así, ¿se debe a nervios inocentes, a la presión del falso testimonio, a un problema médico o es simplemente un hábito desagradable adquirido durante la infancia lamentable? El lenguaje corporal sugiere veracidad o evasión, encorvarse, que es prueba de que se está mintiendo, o de la intranquilidad de estar contando una historia concisa. El testigo mira directamente a los ojos del interrogador. Si es así, eso se debe a un carácter encomiable o a la confianza de un charlatán experto. La inflexión de voz indica la rectitud de alguien honesto o, por el contrario, es la voz intensa. Y una voz intensa indica invención o preocupación por el resultado del caso. Vemos que la información gestual es equivocada. Por otra parte, en una sobrevaloración de la inmediación judicial, el lenguaje gestual aporta datos a valorar, no criterios a valorar. Me explico. Si yo como juez percibo que el testigo está nervioso, percibo un dato, pero luego tengo que realizar una inferencia. Tengo que explicitar en mi resolución por qué ese nerviosismo que yo he percibido me conduce a entender que ese testigo es creíble. Pocos jueces harán eso porque no es fácil argumentar en ese sentido. Porque tendríamos que apelar a estadística realizada por estudios científicos que avalen conclusiones de ese tipo y no existen. Por lo menos que sean serias y que yo conozca. Por tanto, ¿a qué ha de atender el juez a valorar pruebas? No a los aspectos gestuales del testimonio, sino a los aspectos semánticos. El investigador sí puede apelar a los aspectos gestuales, el acusador o el defensor sí puede hacerlo. Si yo como interrogador, si yo como fiscal veo que el testigo está nervioso, puedo interpretar que he acertado y voy a seguir por esa línea de interrogatorio, pero a mí me interesa el aspecto verbal del testimonio, el semántico, no el lingüístico. Por eso creo que es desacertada la jurisprudencia de la Sala Segunda, que desde la sentencia 119 del 19 apela al lenguaje gestual de la convicción como elemento determinante o como elemento central para valorar prueba
que impide que en la apelación se revise la corrección de la valoración realizada por el juez de instancia. Vamos al segundo elemento, la credibilidad subjetiva del testigo. La psicología del testimonio, si nos enseña algo, es que una persona subjetivamente creíble puede proporcionar información falsa. Eso se debe a la forma en la que funciona la memoria. Resumiendo muy rápidamente, la psicología del testimonio pone de relieve que hay tres elementos a los que hay que prestar atención. El momento de codificación de la información, de captación de la información, el momento de mantenimiento o retención de la información almacenada y el momento de recuperación de esa información. En el momento de codificación de la información, interpretamos el hecho. O sea, la percepción no es una captación de la realidad en la que no intervienen los elementos intelectivos del sujeto. Cuando capto un hecho ya lo estoy interpretando. Si lo he captado y lo he interpretado erróneamente, repetiré cuando recupere el hecho y lo narre al juez el error inicial. Y eso dependerá de muchos factores, como pueden ser la experiencia previa del sujeto, las expectativas que tenía en relación con el hecho. Eso explica, por ejemplo, lo vemos en otro tipo de delitos, en los delitos contra la salud pública, que por lo general un agente policial que le haga la presencia como dos sujetos a los que ve que tienen mala pinta se dan la mano, interpreten que hay un pase de droga donde nosotros estamos viendo un simple apretón de manos. ¿Que hay un pase de droga o un apretón de manos? Dependerá de cuál sea la expectativa que tiene quien visualiza el hecho. Vemos, por tanto, que en la codificación de la información hay muchos elementos que pueden influir en la corrección o no de esa información que se capta. En la fase de retención de la información también hay variables que inciden en la fiabilidad de la información. El paso del tiempo es una de ellas. Cuanto más tiempo pase entre la codificación del hecho y su recuperación mediante la explicación del mismo, peor, porque el recuerdo tiende a volverse redondo, a limar los matices. Cada vez nos reafirmamos más en una posición concreta y eliminamos todas las zonas grises, todos los aspectos equívocos o en los que no estábamos tan seguros de nuestro testimonio. Por otra parte, la interferencia de nuevas informaciones o la adquisición de nuevos conocimientos pueden incidir sobre la fiabilidad del recuerdo que hemos almacenado. Por último, en la fase de recuperación, aquí si los jueces y fiscales e investigadores tenemos responsabilidad, podemos procurar una mayor o menor fiabilidad del interrogatorio en función de cómo permitamos que sean esos interrogatorios. Si el interrogatorio es sugestivo, si el interrogatorio es invasivo, podemos dar lugar a que el sujeto introduzca hechos que no se corresponden con la memoria que tiene del suceso, sino que nos introduzca hechos nuevos en virtud de ese tipo de preguntas sugestivas, ¿no? Por ejemplo, preguntas de el violador, que no se conoce quién era, ¿tenía barba? La víctima a lo mejor no introdujo el hecho barba, pero desde el momento en que se hace la pregunta, busca en su manera si tenía barba y puede acabar diciendo si efectivamente tenía barba cuando eso no se correspondería con ningún recuerdo. Sobre eso habría mucho que hacer y estudiar, sobre todo en fase de investigación, para evitar ese afloramiento de recuerdos falsos durante la toma de declaraciones. Pero también, cuanto mayor sea el número de recuperaciones, peor para la calidad de la información almacenada. Es decir, cuantas más veces declara el testigo, peor. Porque si comete un error en la declaración anterior, lo reiterará y ese error lo irá consolidando y transmitiendo a sucesivas declaraciones. Bien, pues, si esto es así, y si hemos visto que la credibilidad subjetiva apela a la fuente de la información, es decir, nos encontramos ante una persona que es o no fiable, rápidamente nos encontramos ante el hecho de que ese dato es irrelevante. Mi abuela puede ser un testigo absolutamente fiable porque confío en ella, como va a mentir mi abuela o mi madre. Si dice que ha cometido un robo y dice ese sujeto es el que me robó y lo identifica en la hora de reconocimiento, tiene que estar diciendo la verdad. Pero ¿y si ha tenido problemas a la hora de identificar? ¿Y si está identificando erróneamente al sujeto que realizó el hecho porque tiene cataratas o porque por la edad no ha marcado bien los rasgos distintivos del agresor o porque hubo un error en el contexto de recuperación de la información y la policía le exhibió unas fotografías sesgadas porque tenía ya un sospechoso en mente? ¿Esa información será fiable o no? Luego la conclusión es, lo relevante no es tanto la fuente, porque una persona creíble puede proporcionar información no fiable y viceversa, una persona no creíble puede proporcionar información fiable, sino que lo relevante es la fiabilidad de la información. Y la fiabilidad de la información no se capta teniendo fuentes necesariamente creíbles, sino apelando a otros elementos como son la corroboración periférica del testimonio.
Tercer elemento que se puede valorar, la coherencia del relato. Un relato sería coherente si está en armonía con los conocimientos de fondo propios del contexto de que se trata, con las generalizaciones empíricas o con nuestro conocimiento sobre el mundo. Sí, es un buen elemento, pero un relato coherente puede ser falso. El que el relato sea coherente, en principio, lo hace atendible. Es un buen elemento para arrancar una investigación. Pero no es suficiente per se, porque también un relato incoherente puede ser un relato verdadero. Además, se genera un riesgo. Si le damos mucho peso a la coherencia del relato como elemento fundador de la fiabilidad de la información que nos da el testigo, inevitablemente el juez introduce elementos de su comprensión sobre el mundo y de las relaciones sociales del ámbito del que se trate. Si nos atenemos a los delitos contra la libertad sexual, el juez que atiende a determinar si el relato es o no coherente introducirá sus prejuicios y dirá: no me parece coherente que una mujer que no quiera tener relaciones sexuales vaya a casa del denunciado a dormir si no es que quiere tener relaciones sexuales. Esto es lo que diría un juez introduciendo su concepción del mundo. Otro juez que tuviera otra mentalidad más abierta, más progresista, diría: no necesariamente una cosa equivale a la otra. Luego, cuidado también con la coherencia como elemento rector. No digo con ello que no sean elementos importantes ninguno de los que he dicho, sino que no son los decisivos. ¿Cuál es el elemento, por eso, central de la valoración del testimonio? La corroboración. La existencia de elementos objetivos externos que permitan contrastar la información que nos proporciona el testigo con otro tipo de informaciones. La corroboración plantea otro problema, eso nos remite a otra discusión. ¿Qué es una corroboración? Obviamente, en un sentido fuerte, la corroboración sería otra prueba, pero no nos encontramos ante ese supuesto, porque si siguiéramos otra prueba, abocaríamos a la impunidad hechos donde hay un solo testigo. Luego, la corroboración no es una segunda prueba, es una segunda prueba sobre el hecho principal, sino otra prueba proveniente de una fuente distinta a la del testigo, que recae sobre el hecho, un hecho accesorio, no sobre el hecho principal, del cual cabe inferir el hecho principal. Un ejemplo: una mujer, esa misma mujer que ha sido violada en el domicilio del agresor, domicilio al que va por vez primera, cuando va a comisaría, inmediatamente dice: en el cajón de la mesita de noche había una pistola que fue con la que me apuntó la cabeza y con la que me obligó a practicar relaciones sexuales. Y la policía, que es muy rápida en este caso, realiza la entrada de registro y halla dentro del cajón la pistola. Eso es un elemento de una potencia corroboradora tremenda. ¿Por qué? Porque la testigo no podía conocer ese dato a no ser que hubiera estado dentro del domicilio. Luego, es un elemento de corroborador que tiene un gran peso. Los elementos de corroboración, lógicamente, no pueden venir de la propia testigo o del propio testigo que narra el hecho, porque si no se autocorroboraría. Eso no nos vale. Ahí hay un déficit al que te referías tú en materia de investigación, porque hay muchos elementos de supuesta corroboración que no se contrastan. Si la mujer víctima de violencia de género nos está narrando, nos está explicando que los vecinos escuchan gritos, necesariamente lo tienen que escuchar porque hay peleas, que el agresor causa daños a la mascota que tienen en común para hacerle daño a ella, y eso puede contrastarlo un veterinario que atienda al animal. ¿Por qué no tirar de ese hilo y traer como elementos probatorios a las fuentes de prueba que nos suministren esa información y quedarnos solamente con el relato? Claro, el relato nos parecerá coherente y nos parecerá realista, pero si no lo podemos corroborar, tal vez sea un relato manipulado, inventado o no sabemos qué. Luego, entonces, si la pregunta es ¿cuándo el testimonio de quien afirma haber sufrido un hecho delictivo puede fundamentar una sentencia de condena? Y la respuesta es cuando ese testimonio encuentre respaldo en elementos de corroboración en el concreto contexto que permitan calificar como fiable la información que suministra. Y la gran duda es: ¿qué hacemos con aquellos supuestos en los que no hay elementos de corroboración? Porque hay casos en los que no hay elementos de corroboración. Creo que estadísticamente son más de los que debería haber. Investigaciones eficaces que se hicieran con perspectiva de género impedirían el enjuiciamiento de asuntos donde no haya corroboración. De hecho, la reforma que se pretendía hacer en el anteproyecto de enjuiciamiento criminal introdujo para determinados medios probatorios la imposibilidad de que sobre la base de ellos se fundara la condena. Es decir, sobre la base de una diligencia de identificación visual, reconocimiento en rueda,
la normativa decía, no es posible ir a juicio con esa sola prueba. Sobre la base de una declaración de coacusado no es posible ir a juicio. Se discutió hacer la misma afirmación respecto de la base de una declaración testifical. Sobre la base de la declaración testifical de una sola persona cabe ir a juicio. La respuesta debería ser no. ¿Por qué? ¿Qué ganaríamos con eso? Incentivar al investigador a buscar elementos de corroboración externos. Si no, el investigador se vuelve perezoso y lo que hace es, basta con la declaración de la víctima para ir a juicio. ¿Y qué efecto provocamos con ello? Desplazar todo el foco de tensión hacia la víctima, quien se sabe responsable del devenir del proceso. Sabe que de lo que haga o de lo que deje de hacer va a depender la condena. Proyectamos sobre la víctima, en el caso de que sea verdaderamente una víctima, una responsabilidad que no debe tener. Luego, un sistema, eso es una paradoja, un sistema en el que se preste una excesiva atención a lo que nos dice la víctima, pero no se extraigan las consecuencias procesales adecuadas, es un sistema que es victimológico, es un sistema que victimiza. Si no hay corroboraciones periféricas, es imposible hacer contrastaciones acerca de la fiabilidad de la información que nos proporcionan. Algunas personas se han dicho, ¿no? He oído algunas objeciones que son, bueno, en todo caso podemos partir de una presunción basada en la regla de la experiencia cotidiana. Y es, nosotros cuando nos relacionamos con nuestros conciudadanos, partimos de la presunción de que lo que nos dice la persona con la que nos relacionamos es verdadero. Lo que nos está diciendo es verdadero. Partimos de la premisa de que la relación social, cuando una persona afirma algo, lo afirma creyendo que es verdad. Dejando a un lado que eso no soluciona el problema de diferenciar la mentira y la falsedad, porque puede creer que es verdad pero no serlo. El otro problema es, eso no es del todo exacto. Nosotros confiamos en lo que nos dicen los demás, pero exigimos elementos adicionales en función de la relevancia de la información que nos suministra. Si un médico me dice, mire señor, usted tiene cáncer, y le pregunto, ¿y en qué se ha basado para llegar a esa conclusión? Y dice, no, en que creo que tiene cáncer. Yo le pediré algo adicional, le diré, mire, hágame alguna prueba diagnóstica para alcanzar la conclusión. No me bastará únicamente con su declaración. Si estamos pidiendo a una persona 12 años de prisión por un delito sexual, debería bastar, o sea, no debería bastar con la declaración, deberíamos exigir algún elemento adicional porque las consecuencias jurídicas vinculadas a esa calificación y a esa pena son tan terribles que el riesgo de error hay que distribuirlo de otra manera. El riesgo de error no se puede distribuir diciendo, bueno, en caso de duda, condenamos. El riesgo de error tiene que caer en favor de la persona acusada porque eso es lo que significa la presunción de inocencia. ¿Qué problema hay por otra parte? Y eso es un problema tremendo de una enorme inseguridad jurídica cuando admitimos enjuiciamientos donde solamente hay un testigo único, sin corroboraciones. Eso genera una enorme inseguridad jurídica porque frente a un mismo hecho, frente a un mismo testigo, habrá tribunales que dicten sentencia de condena y habrá tribunales que absuelvan. Si nos colocáramos en el experimento mental de John Rawls y dijéramos, si yo fuera un hipotético usuario de un sistema de justicia, ¿qué preferiría? Sin saber a priori si voy a ser acusado o víctima. ¿Qué preferiría? ¿Un sistema en el que bastara con la declaración de la víctima o preferiría un sistema de corroboraciones? Yo, ante la posibilidad de ser acusado, diría, prefiero que haya corroboraciones. Porque me puedo fiar, si no estoy vendido, a la discrecionalidad del juez, a su mundo interior, a sus precomprensiones acerca del mundo, etcétera, etcétera. Se dice, hay otra solución, que es apelar a pruebas periciales de credibilidad de los testimonios, confiando en que hay peritos expertos que nos van a decir cuando un testimonio es o no fiable. Eso olvida otra cuestión. El perito nos podrá decir si la persona es subjetivamente creíble, si tiene un déficit de percepción que afecte a su credibilidad subjetiva, pero nunca nos puede decir si la información es o no verdadera, porque eso es algo que corresponde hacer al tribunal en virtud de un proceso donde se respeten reglas como la contradicción, etcétera, etcétera. Luego, la pericial de credibilidad del testimonio no nos soluciona el problema, aparte de que hay otro factor, que esas periciales están muy destinadas científicamente, solamente valen para menores de edad víctimas de delitos sexuales en una franja entre 5 y 10 años. Esto es lo que ha testado la psicología del testimonio. Pero más allá de ese tipo de supuestos, nunca se ha afirmado la fiabilidad de ese tipo de periciales. Por ello, no son válidas como elementos por los que testar si la información que nos proporciona el testigo es o no fiable. ¿Qué se puede hacer entonces?
Me refiero a la pregunta de si es posible compatibilizar garantías, proceso y derechos de la víctima. Podemos optar por dos estrategias. Estoy simplificando mucho. Una estrategia contraepistémica que no favorece la verdad de los resultados, o una estrategia epistémica. La estrategia contraepistémica, ¿en qué consistiría? Puedo elevar las penas para todo tipo de delitos, puedo obligar a preconstituir las declaraciones siempre y en todo caso, dejando a un lado el principio de contradicción, puedo introducir máximas espurias de la experiencia de sentido contrario a las sexistas. Ahora, en lugar de presumir que cuando una mujer explica una relación sexual o la denuncia, no es una persona que esté denunciando alegremente porque es una fabuladora y una mentirosa, sino que puedo utilizar una máxima de signo contrario, y es cuando una mujer denuncia una violación es que necesariamente está diciendo la verdad. Puedo crear nuevas categorías probatorias, como ha hecho el Supremo al afirmar que la declaración de la víctima es una declaración prestada por un testigo cualificado, por tanto hemos de partir de la presunción de que lo que nos dice es cierto. Puedo hacer innecesarias las corroboraciones y rebajar el estándar probatorio. Con ese cóctel vamos a tener muchas más condenas. Eso es totalmente cierto. Y tal vez, desde el punto de vista de la prevención general, es posible que se experimente algún efecto. Pero ¿cuál es el coste que asumimos de falsas condenas con ese tipo de estrategia? ¿Cuál sería la estrategia adecuada? La contraria. Sobre todo, mejorar las investigaciones. Impedir que llegue a funcionar una investigación en la que solamente dispongamos de la declaración testifical de la víctima. Luchar para erradicar las máximas de las experiencias espurias, tanto de uno como de otro signo. Ahí sí se debe hacer un gran esfuerzo, y ahí la perspectiva de género tiene muchas cosas que aportar. Mejorar el tratamiento procesal de las víctimas, pero no solamente porque queramos cuidarlas. Aquí yo diferenciaría dos planos. Hay un plano asistencial en el que no hay nada que decir, ese plano no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. Si una mujer afirma ser víctima de un hecho delictivo, el sistema tiene que tratarla con dignidad y adecuadamente, con independencia de cuál sea el contenido de la sentencia que se dicte. Pero desde el punto de vista del jurídico procesal, desde el punto de vista de la sentencia de fondo que se dicte, desde el tratamiento, ese tratamiento digno debe ser compatible con el tratamiento que se dispense a la persona acusada. Y por tanto, el mismo parámetro, la misma valoración y el mismo tratamiento jurídico se debe dispensar a uno. Y yo creo que aquí hay otro elemento que me parece muy importante, que es rebajar la excesiva penalidad que tienen algunos delitos. ¿Cuál es el efecto que provocan marcos penales con límites máximos desproporcionados? Que el juez, cuando se enfrente al caso, tenga una gran responsabilidad de la que quiere liberarse y no sabe bien cómo hacerlo. Y cuando encuentra un resquicio, dicta sentencia sobre todo. ¿Por qué? Porque el gran peso que supone condenar a alguien a 12 o 15 años de prisión es de tal entidad que cuando la prueba que tenemos es escasa, la conclusión es buscar la solución. Y como es imposible absorber afirmando que la declaración de un testigo no es suficiente para fundar la condena, porque la Sala Segunda ha dicho si es suficiente para fundar la condena, ¿qué hacen muchos jueces? ¿Cuál es su estrategia? Buscan contradicciones en declaraciones de las víctimas donde no hay contradicciones. La víctima a lo mejor no se ha contradicho, pero el juez tiene que buscar algún recurso argumental para explicar por qué dicta sentencia absolutoria. Y entonces dirá, bueno, en su primera declaración dijo A, en la segunda dijo A, pero con una menor intensidad, luego, entonces se van buscando pequeños resquicios para tratar de poner de relieve que nos encontramos ante una víctima fabuladora cuando esa no es la realidad. La víctima pudo haber proporcionado información sin encontrar ninguna contradicción, pero no nos atrevemos a afirmar que con la sola declaración de una víctima es insuficiente para la condena. Y termino con otra idea. Yo esto lo defiendo no solamente en relación con los delitos sexuales o con los delitos de violencia de género. Lo he defendido en relación con todo tipo de delitos. Me parece tremendo que se condenen en delitos de robo con violencia sobre la base de identificaciones visuales sin corroboración. Porque si en las declaraciones testificales hay errores, cuando se narran hechos, en las identificaciones los errores son del orden del 55%. Es decir, estamos condenando a muchas personas que son inocentes basándose en identificaciones visuales que no están contrastadas y que no están corroboradas. ¿Qué hace la policía? Que son muchos años son cientos de años previniendo el delito y operando en las calles, van en pareja, para que haya dos testigos. Por eso los delitos de desórdenes públicos o los delitos de atentado dirán, no, tenemos dos testigos, nos autocorroboramos.
No digo que siempre tenga que haber dos testigos, pero con esto concluyo diciendo esto que estoy afirmando creo que debe aplicarse a todo tipo de delitos y no solamente a los delitos contra la vida ajena. Si la crítica es esa, estoy de acuerdo. Lo que no vale es utilizar para distintas delitos. Pues muchas gracias. Súper interesantes y nos muestran una cara de la justicia a veces carente de medios que no es la que nos gustaría a todos y que dificulta sin duda que esas investigaciones, estos procedimientos sean lo efectivo que deberían ser. A veces si esa parte inicial fuese más efectiva nos evitaríamos muchas reformas penales, muchas reformas procesales y muchos quebraderos de cabeza. En todo caso, yo a diferencia de Yana no voy a abusar de mi posición de moderadora y voy a ceder la palabra a todos los asistentes que quieran hacer algún tipo de reflexión, pregunta a los ponentes. Javier. Bueno, yo quiero lanzar una pregunta y es que no entiendo por qué es tan fácil creer que las víctimas son irracionales, que mienten o que buscamos contradicciones, porque nos cuesta entender que hay víctimas que no quieren separarse o que no quieren recurrir al sistema penal o que a lo mejor sí que necesitan esa ayuda pero no quieren una pena o una medida accesoria de protección. A lo mejor están buscando otro tipo de ayuda que el sistema ahora mismo no les sabe brindar. Entonces, en esta línea, yo lo he propuesto antes y, claro, se ha echado otra vez de irracional. Entonces, si a una víctima tú solo le das la posibilidad de pasar por el aro y denunciar o seguir aguantando la situación, nos encontramos lo que tenemos ahora, una alta cifra negra, quebrantamientos de condena cada 2x3 o que inician un proceso y luego se retractan, lo abandonan, se contradicen y demás. Y esto es porque el sistema penal no las llega a entender desde mi opinión. Entonces yo quería preguntar, ¿por qué es tan difícil dotarlas de medios alternativos y no obligarlas a recurrir a la denuncia penal? Le voy a dar la palabra a Alejandro y luego los ponentes que te contesten. Ahora tengo una pregunta muy rápida a la fiscal Elena González. En relación con las violencia psicológica que se puede producir en los contextos de violencia de género, me gustaría preguntar en la praxis ¿qué medios de prueba se utilizan para acreditar la violencia psicológica? O sea, me consta que se utilizan periciales, ¿no?, de psicólogos forenses, pero me gustaría preguntar si en el proceso español tiene algún papel la cuestión de las declaraciones de impacto victimal que, bueno, se utilizan en Estados Unidos, y declaraciones de impacto victimal, es decir, la posibilidad de que la víctima pueda expresar escrita o oralmente bueno, cómo ha impactado el delito en cuestión en su vida, es decir, a nivel bueno, calidad de vida, repercusiones psíquicas, depresiones, etc. Lo comento porque he leído una sentencia reciente del Tribunal Supremo de este año en la que se hace mención en que en algunos procesos se recurre a las declaraciones de impacto víctima para el cálculo de la indemnización por responsabilidad civil en delito. La cuestión es si en el proceso penal español, a efectos de valorar la violencia psíquica o psicológica, se recurre a las declaraciones de impacto victimal, y si es que sí, ¿qué valoración tiene usted al respecto? Porque hay una discusión pues, importante en Estados Unidos sobre los problemas de utilización de este tipo de medios de prueba por posibles sesgos, posibles, digamos, falta de parcialidad por parte de juzgadores ante solo una declaración de la víctima y no cambio del acusado. Pero bueno, en fin, quería preguntar básicamente esto. Muchas gracias. El profesor Lascurain. Muchas gracias y muchas gracias por las dos muy interesantes ponencias. Quería hacer una pregunta o observación en relación con la ponencia de José Luis, porque me siento muy identificado con todos sus planteamientos y me ha parecido excelentemente impuestos, y también con esa reivindicación de la perspectiva del posible autor y no solo la perspectiva de la posible víctima, ¿no? Y la importancia de la presunción de inocencia en nuestro derecho. O sea, creo que no hay nada peor que condenar a alguien con lo que supone la pena en sí
y, digamos, el rechazo social de ser penado por algo que no ha hecho. Yo recuerdo leer un libro de Francisco Caamaño, sobre el constitucionalista, feminista de justicia, sobre presunción de inocencia, y él hacía referencia, no recuerdo si era al Deuteronomio o al Eclesiastés de la Biblia, donde decía que no hay mayor ignominia que condenar al inocente. Entonces, lo digo por la idea de corroboración objetiva y por la idea de crítica a esto que comentabas del testimonio, cómo es cualificado en la víctima, esta línea del Tribunal Supremo que a mí me parece que va en sentido contrario a cómo deberían ir las cosas, que son muy breves. Si atendemos a cosas que ha dicho el Tribunal Constitucional en materia del testimonio del coimputado, en materia del testimonio del coimputado, del Constitucional, aquí es, sí, no vale, solo no vale, a diferencia de lo que ha dicho con la víctima, hace falta siempre la corroboración objetiva. ¿Y por qué? Primero, porque no tiene obligación de decir verdad, la víctima sí, pero dos, porque su testimonio puede estar sesgado por intereses propios, intereses espurios. Si vamos a la víctima, posiblemente la víctima sea un testimonio más débil que un testigo, no respecto de un imputado, pero sí de un testigo ajeno. ¿Por qué? Porque también potencialmente la víctima podría tener intereses espurios en una condena, y dos, porque muy frecuente entre acusado, posible autor y víctima, posible víctima, hay un contexto conflictivo, como muy bien expresabas, puede sesgar el testimonio de la víctima. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que todo esto nos debería conducir en línea contraria a donde va el Supremo, a ir hacia una doctrina que aproximara la doctrina del testimonio de la víctima a del testimonio del coimputado y exigir siempre algún tipo de corroboración objetiva externa. Eso es una cosa, y dos, no lo hemos tocado, y esto sería otra ponencia y otro mundo, el tema de lo has mencionado, el tema de la necesidad, por doloroso que sea a veces, la necesidad de la inmediación y la contradicción del testimonio de la víctima a las personas que lo van a valorar. Digo, porque a veces no sé bien en qué punto está eso, se está coqueteando con la validez del testimonio de la víctima previo y no necesariamente al tribunal. Yo lo que pretendo decir es que en esa contraposición a la que tú hacías también referencia de eficacia, es verdad que son crímenes que nos escandalizan y que queremos combatirlo, y garantías, el signo de los tiempos, tal como lo veo yo ya desde mi lamentablemente madurez, es que vamos hacia más eficacia y menos garantías. Y yo sinceramente creo que es una tendencia en sentido directo a la adecuada tendencia de un Estado democrático en términos de garantías procesales. ¿Puedo formular la pregunta? Muchas gracias. Felicitar a la organización por la más ponencia. Quería hacer una pregunta en relación con la intervención del magistral, señor Ramírez Ortiz. Claro, se pone sobre la mesa la relevancia de los elementos de corroboración del testimonio, pero a mí, como externo a la práctica de los juzgados y de la policía, lo que me surge la pregunta de quién impide que se haga. O sea, ¿dónde está el problema para que se haga? Porque sí, ¿por qué no se hacen más? Sí, coincidimos que son necesarios, coincidimos que hacen falta, coincidimos que eso puede eliminar problemas en relación con la presunción de inocencia que nos plantea. Porque claro, si el problema es sistémico, es decir, el sistema no tiene capacidad para hacer porque falta un fondo, porque falta... Entonces, claro, lo que estamos desembocando es que si no protegemos específicamente a las víctimas, estamos generando una situación de indefensión que es muy complejo, porque estamos hablando del choque entre la indefensión, entre la cifra negra, entre la revictimización, los problemas de quien se atreva a dar denuncia cuando se pone en duda su testimonio, frente a la presunción de inocencia, que evidentemente es un principio esencial. Claro, y hay una reflexión que no viene al caso. En un sistema en el que mantiene una predominancia por los juicios de conformidad, bueno, pues la presunción de inocencia en todos esos juicios de conformidad está bastante en entredicho.
tiene mucho que decir todo sobre esa deformidad. Hola, yo soy abogada en ejercicio en Barcelona, un placer escucharles y pensar, bueno, te reconcilias con la profesión y con ustedes. Con el magistrado, encantada, pero con la fiscal, un milagro. O sea, escuchar a esta ministra fiscal, un milagro, porque no nos pasa, porque todo, o sea, no nos pasa exactamente lo que nos ha dicho una sentencia condenatoria. Imposible encontrar un ministerio fiscal. Yo me pregunto, en virtud del 124 de la Constitución, ¿por qué no encontramos un fiscal neutro o que pueda entender a la víctima? La víctima cuando declara es mentirosa, la víctima un hecho corroborado, oyen los gritos los vecinos porque es muy histérica, la víctima sabe que hay una pistola en un cajón en casa, efectivamente, porque lo único que buscaba con la denuncia era un divorcio express. La víctima sabe que hay algo porque vivía, porque siempre nos encontramos en violencia de género, en concreto en Barcelona, francamente una experiencia desastrosa. Es decir, lo único que aconsejas es, como decía el compañero de arriba, Javi, me parece cualquier otra solución antes que violencia de género. Intentamos el mutuo acuerdo, intentamos llegar a también de familia, por tanto, cuando el Ministerio Fiscal de Familia nos remite a violencia de género, porque hacemos la comparecencia y dice esto aquí no se puede quedar, tiene que ir a violencia de género, llegamos a violencia de género y la pregunta, ¿qué pasa? ¿Que se saca un trabajo del juzgado de familia? Que no, señora, yo no quería venir. Es que me han remitido, es que no tengo más remedio. Ningún respeto por la víctima, la mujer es mentirosa, la mujer es falso, y estamos en un péndulo que nos ha girado absolutamente. Es que hace quizás 12, 15 años un buen padre había que lucharlo, porque el amor de madre se presume y el de padre hay que demostrarlo. Ahora tenemos la figura de la custodia compartida, menos mal, porque realmente es la mejor dentro de todos los males, la custodia compartida, pero hay supuestos de violencia de género. Entonces, ¿qué nos pasa con estos fiscales que en violencia de género no los tenemos? Yo miro a usted, señoría, y encantada, señoría, de estar pensando tantos juicios y efectivamente, pero esta fiscal como doña Elena, no podemos hacer que esto nos llegue, que haya un respeto, que haya una orden de alejamiento, que se pueda llegar, porque se llega a casa y ese hombre macho la somete sexualmente. Y luego, como diremos que no era la práctica habitual, que ese matrimonio felizmente casado de un hombre estupendo que gana un gran sueldo universitario, con esa mujer estupenda que no le falta de nada, eso es violencia de género, no nos cree nadie. Esa es la práctica diaria en los tribunales y en los juzgados. A eso nos tenemos que enfrentar diariamente, sin más que solamente, por eso ahora escuchando decir, suerte que hay profesionales así, vamos bien, Ana, tranquila, vamos bien. Pero a la vez que pregunto, o sea, primero que les felicito y segundo, ¿qué es lo que imposibilita el agotamiento cuando llegamos al juzgado de guardia y el agotamiento de ella? Y si luego no quieren dictar una sentencia absolutoria, efectivamente, pero ella se merecía un respeto, no lo tenemos. Directamente la culpabilidad es ella, directamente la carga de la prueba es ella, y aún demostrando, mentimos por histéricas. Gracias. Aullada y allá atrás. Y luego Vicente. No, pues para atrás. Buenos días. Problema, aparte de, lógicamente, de que el testimonio de la víctima sea suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, es dentro de aquella tasación mal llamada, bueno, sí, bueno, el triunvirato aquel, los elementos periféricos. Evidentemente son necesarios estos elementos periféricos. El problema está en la práctica, el simple informe médico forense ya se considera un elemento periférico suficiente que, junto con la declaración de la víctima, con el relato de la verosimilitud, ausencia de cuestiones espurias, etcétera, etcétera, pues ya conforman esa solidez de la validez de la prueba. La otra cuestión es, de un tiempo para acá, pero de un tiempo para acá, no sé si un año o poco menos, en el turno de oficio, han empezado, me imagino que habrá algún tipo de dirección en ese asunto,
Los letrados de turno de oficio ahora, cuando ejercen la defensa de la víctima o asisten a la víctima, tienen que acudir a las comisarías policiales a acompañarla a interponer la denuncia. Esto es importante haciendo relación a aquello con lo de, bueno, los agentes van de 2 en 2. Debe haber un protocolo por detrás, seguro, porque no pasa en una comisaría, sino de repente en una guardia te fijas que vas a distintas comisarías, porque no pasa como con los detenidos que vas siempre al escort, ¿no? Que están detenidos y vas al escort, sino que te toca ir por las distintas comisarías y te encuentras con un mismo proceder del funcionario, que es el funcionario escucha la denuncia o escucha más o menos y redacta. Evidentemente uno se debe a su cliente, ¿verdad? Pero después de 3 horas, porque también eso sería un dato interesante, ¿a qué hora entra la víctima en la comisaría y a qué hora sale la víctima en la comisaría? Es una cuestión de procedimiento, de a lo mejor fijar un poquito las cuestiones. Por ejemplo, los juzgados de violencia de género son prácticamente, generalmente los únicos que graban las declaraciones, que realmente se graba la declaración el día de la guardia. Otros juzgados en otros delitos, pues a veces se graban, pero los de violencia de género son los que especialmente graban las declaraciones de las víctimas. Tendría que trasladarse esto también a las comisarías, lo digo porque me he encontrado, como digo, se debe uno a su cliente, pero dice qué maravilla de declaración hizo mi cliente hoy. Un relato que ya se convierte como en aquellos que uno tanto rechazaba, de unos delitos de menor alarma como la alcoholemia, que uno decía, bueno, porque claro, el funcionario tiene ahí unos distintos ítems que los va marcando y evidentemente pues aquí tengo configurada la alcoholemia. No da igual si da 0,60 o nada hace 0,60 porque tiene los síntomas, sí, pero los síntomas los tiene descritos. Entonces resulta que tenemos una declaración de la víctima que es suficiente para elevar la presunción de inocencia, pero que viene dada por un inicio que no siempre es la declaración de la víctima en sí misma, sino que está adornada con un procedimiento que ya tiene el policía por indicación. No estoy diciendo lógicamente que los policías todos sean malos, ni nada que se le parezca, pero ocurre. Y ocurre, a lo mejor, habrá un protocolo a partir de cuándo, pero lo cierto es que desde el turno de oficio, por lo menos, no creo que sea solamente no ocurriendo en las guardias, pero lógicamente, si durante una guardia yo lo veo en 4 víctimas distintas, veo que la actuación en las distintas comisarías es la misma, es porque debe haber algún protocolo de actuación por detrás, ¿verdad? Que le diga a los policías de qué forma es que van a proceder. Evidentemente, esto desde el lado de la defensa no se puede compartir nunca. O sea, no puede ser que un funcionario policial guíe y redacte completamente una denuncia. La defensa de la víctima no lo va a decir nunca, se debe a su cliente. Pero claro, cuando uno está del otro lado, es decir, cuando estás del lado de la defensa, no te gustaría que esa declaración de la víctima venga condicionada y lógicamente pues ya es más difícil que tengamos. Aparte tenemos unos requisitos específicos, tenemos incluso algunas señas particulares para que esto se configure en un delito y después lógicamente lo que hacemos es repetirla al día siguiente. Es que claro, en una orden de protección hay un mínimo de horas para resolverla, con lo cual al día siguiente, o como mucho a los 2 días, la víctima va a estar declarando lo mismo que tiene la declaración en la mano. O sea, este es el relato que tenemos que tener. No con ello estoy diciendo ni que las versiones de las víctimas sean falsas, ni que las mujeres mienten, ni nada de esto, sino que lógicamente hay que tener muchísimo más control en el procedimiento y muchísimo más cuidado en aras, lógicamente, de unos procesos justos. Gracias. Jonathan, ya la última para el profesor. Y si hacemos la última, porque querríamos terminar a las 2. Bueno, felicidades a los 2 ponentes. Yo tenía una pregunta para el magistrado Ramírez Ortiz. Ha dicho que, claro, un juez no puede inferir el hecho de que una persona esté nerviosa, que yo no creo a esa persona, ¿no? Y que para eso hace falta pues, una inferencia, y para la inferencia haría falta una regla. Una regla que entiendo que operaría en ese razonamiento como una premisa mayor, ¿no? De ese razonamiento. Es decir, todas las personas que están nerviosas mienten, esta persona ha mentido, por tanto, esta persona está nerviosa, por tanto, esta persona ha mentido. ¿Es algo así? Vale, el establecimiento de esa regla, me surgen dos preguntas. ¿No puede estar en sí misma también contaminada por prejuicios, sesgos, etcétera? Y luego, a efectos de... no sé qué carácter tendría a los efectos, digo, el establecimiento de esa regla
a los efectos de un potencial recurso frente a una instancia superior. Es decir, ¿sería una cuestión de hecho o sería una cuestión jurídica, ¿no? Susceptible de ser puesta en tela de juicio y resuelta por un tribunal superior? Gracias. Así me acuerdo de todo, Javier, ¿no? Creo que, no sé quién ha hablado de víctimas irracionales o de contradicciones, pero no nos estábamos refiriendo a la mujer que no quiere denunciar y que realmente está en el proceso de una manera obligada, o que llega un momento que se lo piensa, o todo eso, sino a situaciones que se producen en cualquier tipo de testimonio, o sea, contradicciones que se pueden producir y que se producen, yo creo, más en violencia por el tipo de cosas que se están denunciando. Es mucho más fácil contar, si te ha sucedido un robo en la calle, eres víctima de un robo, pues es un hecho muy, muy fácil de contar. Contar la violencia es una cosa mucho más difícil, primero por el vínculo, insisto, que tienes con esa persona y luego porque es una cosa mucho más difusa. Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices de que debería existir, se debería poner mucho más el énfasis en solucionar problemas de esa mujer fuera del ámbito del proceso penal, porque después de todo lo que yo he dicho, imagínate la opinión que tengo de esto, se debería poner mucho más énfasis. Bueno, todo esto es una cuestión de política criminal y política en general, y no es que no existan otros medios preventivos, asistenciales, etc. Pero es verdad que se pone mucho el acento en el denuncia, que te vamos a ayudar, cuando yo entiendo que eso en la mayoría de los casos no es así, y que sobre todo lo primero tendría que resolver primero la situación familiar. No siempre existe, pero muchas veces existen hijos y existe un vínculo mucho más importante. No estoy hablando de una pareja de un noviazgo de 3 meses que no tienen nada que resolver, y hay un caso, por ejemplo, de acoso. Pero hay muchísimos casos en que se debería poner muchísimos más medios en resolver primero eso, y después a lo mejor esa mujer quiere denunciar o no quiere denunciar y ya veremos, pero si no hemos resuelto lo otro, la denuncia va a ser un batiburrillo con toda su vida y desde luego no podemos esperar nada bueno de lo que va a salir de ahí. O sea, que eso estoy de acuerdo. En cuanto a la pericia, los daños psicológicos, se acreditan normalmente a través de periciales. Existen las unidades de valoración forense integral que no se utilizan porque existen, bueno, sí que se utilizan, pero se utilizan poco porque existen poco. O sea, no es un medio con el que podamos contar y desde luego no lo tenemos en la guardia. Entonces, al final, bueno, si una señora ha ido al psicólogo durante un tiempo y a su psicólogo se lo ha contado, esa sería a lo mejor una forma de una declaración de la propia víctima, que nos aporta a ella las pruebas del impacto psicológico. Eso, por supuesto, luego se pasa al forense también para que haga su pericial. Pero es verdad que es un tema en el que, de nuevo, pues no se incide suficiente, insisto, por la manía de los juicios rápidos o por la existencia de los juicios rápidos, que no tenemos tiempo material para entrar en todos esos temas. Por otra parte, la ley de libertad sexual ha reformado también la ley de violencia de género, precisamente introduciendo el capítulo este del derecho a la reparación, un capítulo nuevo, el artículo 28 bis y ter, en los que, bueno, y otros en los que precisamente concreta mucho más cómo tiene que ser la reparación civil, hablando de una reparación civil, no ya para acreditarlo desde el punto de vista penal, sino incluso para la indemnización y reparación de la víctima. Es un tema en el que hay mucho que trabajar, pero esa declaración de impacto de la propia víctima no se le da un nombre, pero supongo que la hacemos, porque se le pregunta a veces, si se le ocurre preguntárselo al que está allí en aquel momento, a la víctima si ha sufrido algún daño psicológico, si el forense, si quiere que la vea el forense, no solo para lesiones físicas, sino psicológicas, etc. Está muy en pañales el tema. Quería decir que, aunque la pregunta no sé si era para mí, pero lo de las corroboraciones periféricas sí que se hacen. De hecho, ya he dicho que en violencia de género tampoco es uno de los delitos en los que la declaración de la víctima sea tantas veces la prueba única. Hombre, sí que lo es, por ejemplo, si se denuncian unas amenazas que se recibieron por teléfono, solo las has oído tú. Pero es que la mayoría de delitos de violencia de género tienen corroboraciones periféricas, de carácter que pueden ser, incluso como he dicho antes, los propios policías. Y trabajan bien en eso, cada vez se trabaja mejor, creo, la policía. Cuando llegan a una casa, todo lo que ellos perciben y lo que ellos ven, luego son testigos de eso, y en eso son testigos directos, porque pueden ser testigos de referencia de lo que la víctima les ha relatado.
pero son testigos directos de lo que ellos han percibido, del estado de ánimo de la persona denunciada, del de la víctima, de los menores, en qué actitud están, de cómo está el piso y de un montón de cosas que cada vez se recogen más en los atestados y incluso los vecinos del trabajo. Yo creo que en eso pues, cada vez se trabaja mejor. El problema es qué corroboraciones son las que hacen falta, porque es que luego resulta que habiendo incluso esas corroboraciones no se considera una corroboración, me parece que se ha apuntado ahí, el informe médico forense, que una persona tenga unas lesiones no corrobora periféricamente y de manera objetiva si esas lesiones son compatibles con el relato que está contando que se ha producido esa agresión, porque luego, claro, en las corroboraciones objetivas, periféricas objetivas, podemos ir también a exigir más o exigir menos, pero existe muchas veces. No sé qué decirte, porque, bueno, sí que hay agotamiento, efectivamente. La guardia de violencia no tiene nada que ver con la guardia de instrucción, no tiene nada que ver. Entonces, hay en todas partes, tú has dicho, pues sí, todos los delitos, bueno, hay pocos medios y tal, pero es que en violencia no sé si hay pocos medios, es la manera de afrontarlo, es muy difícil. Insisto en que me parece que, bueno, entras ahí en el juzgado y pues no sé si es el mejor sitio al que ponerse mejorar. Estoy contigo, realmente. Y no sé si me dejo alguna cosa. Lo de la comisaría, creo que hay una también tendencia a sobreproteger a las víctimas de violencia muchas veces y tratarlas como menores de edad. Esto me sorprendió mucho a mí cuando llegué a violencia y me producía bastante indignación el ver cómo se lleva a veces a las mujeres de la mano o agarrándolas por el pasillo como si no supieran andar. Entonces, me temo que en la policía ese adornar el procedimiento y tal, pues se lo han tomado con mucho interés, hasta el punto que hay una práctica, no sé si es un protocolo, pero me lo encuentro muchas veces y me sorprende mucho, que se les pregunta si alguna vez han sido agredidas sexualmente, cosa que entiendo que es absolutamente contrario con el hecho de que ese delito es perseguible previa denuncia de la persona y que atenta a la intimidad. Entonces, les están preguntando, ¿y alguna vez te han hecho esto y alguna vez te han hecho otro? Bueno, pero no, es que si una persona quiere denunciar una violencia sexual, la tiene que denunciar. Y no puedes estar preguntando eso, y creo que cada vez lo encuentro más. Que empiezan a preguntar a ver si les ha pasado esto o lo otro. Creo que es un tema de verdad de sobreprotección y al final de lo de siempre, que creo que son pues, estereotipos y sesgos culturales y sociales. Bueno, son muchas las cuestiones. En relación con el tema de las víctimas, sí coincido en la toma de declaración, que es un momento en el que, sobre el que no se presta especial atención, sobre todo la declaración en comisaría, porque eso marca todo. Yo no estoy de acuerdo con que la víctima tenga rol protagónico en el proceso y ella pueda definir el objeto del proceso, pero lo que sí debe hacerse es tomar esa primera declaración que va a condicionar todo el proceso de forma correcta por personas expertas en la toma de testimonios. ¿Y qué sucede? El policía no es un experto en psicología del testimonio. El policía, cuando toma declaración, pregunta mirando qué tipo delictivo es potencialmente aplicable. Entonces, cuando una mujer explica un episodio de maltrato continuado en el tiempo en el que hay mucha violencia y hay que estar explicando el suceso que ha vivido conforme lo ha vivido y al que le otorga una mayor o menor gravedad, prescindiendo de las categorías jurídicas establecidas en el Código Penal o de la norma jurídico-penal, el policía está prescindiendo de eso. El policía está buscando la norma jurídica. De modo que cuando la mujer lleva hablando 20 minutos, el policía le corta y digo, bueno, ¿cuándo le pego? ¿Le pego ayer? Por una parte. Por otra, algo que siempre me ha sorprendido, y es la ceguera jurídica ante la agresión sexual. Y eso convendrá conmigo como fiscal de violencia de género, que el delito de violencia de género, cuando la mujer narraba en comisaría o incluso en el propio juego de instrucción que durante el matrimonio, aparte de las palizas, había sido objeto de agresión sexual, todo eso misteriosamente no se investigaba, eso quedaba fuera, y al final la pregunta era, bueno ya, pero ¿ayer le pegó? Vale, pues entonces nos quedamos con lo de ayer y hacemos un juicio rápido. Eso es un problema de funcionamiento del sistema procesal. No se arregla con una reforma del Código Penal, se arregla con una investigación protocolizada.
donde quien investigue sea la propia Fiscalía, conforme a protocolos que identifiquen previamente qué información debe acopiarse durante la fase de investigación y cómo esa información se va a traducir en juicio en prueba. Esa es la única manera de modificar el sistema, porque si no, seguiremos teniendo los mismos problemas. Hay otro problema que es, bueno, tocando lo que tú decías de la indiferenciación respecto a los tipos penales. ¿Qué problema plantea esa indiferenciación en violencia de género? Si víctima de violencia de género es tanto una víctima que recibe un empujón de su pareja ocasional como quien sufre maltrato continuado durante 20, 30 o 40 años, si estamos llamando con la misma palabra a cosas muy diferentes, luego tenemos muchos problemas probatorios porque pretendemos utilizar la misma técnica para extraer información. Y eso da lugar a propuestas como la de la Fiscalía General del Estado, no sé en qué acabará, de preconstituir todas las pruebas en determinados delitos, con sacrificio del principio de contradicción y de inmediación clara. Porque estamos utilizando la misma categoría para denominar realidades muy distintas. En cuanto al tema de la declaración de impacto emocional, bueno, lo hacen los médicos forenses, pero ya sabemos lo que tenemos. Tenemos un sistema donde el médico forense, que es especialista en traumatología, hace informes de imputabilidad y determina si un sujeto padece una patología psíquica para aplicar una eximente. Ese es el sistema que tenemos. Últimamente he empezado a ver periciales neuropsiquiátricas en las que se parte de la premisa de que el cerebro de una mujer que ha sufrido maltrato ha experimentado un cambio morfológico que se puede identificar a través de determinadas pruebas diagnósticas. ¿Qué sucede? Se trata de ciencias que aún no están contrastadas, pero tenemos un sistema que funciona mal, donde al mismo tiempo que está funcionando mal y donde hay personas que no son expertas que hacen determinados periciales, están aflorando nuevas periciales elaboradas por personas que tampoco tienen credenciales. También cuidado con los expertos, porque estamos llamando expertos a quienes no lo tienen. Eso es otro debate. ¿Quiénes son expertos? ¿Quiénes son expertos tanto para tomar declaración? ¿Quiénes son expertos en psicología del testimonio? ¿Quiénes son expertos en perspectiva de género? Eso es otro gran problema que alguna vez habría que discutir. El tema de las corroboraciones es complejo, porque la corroboración, para mí, lo principal es conservar la idea de que la corroboración es contextual. Está determinada por los términos en los que se haya entablado el debate procesal. Por ejemplo, si yo, mujer, afirmo que el denunciado me ha agredido sexualmente y el denunciado niega el hecho y hay una prueba de ADN que identifica restos genéticos del agresor en la vagina de la mujer, tenemos una corroboración fantástica. Ahora, si el agresor lo que afirma es que la relación fue consentida, la prueba de ADN no es una corroboración, porque el debate procesal se ha establecido de otra manera. Habrá que buscar otras corroboraciones. ¿Es complejo? Por supuesto que es complejo, pero precisamente por eso tiene que haber cuerpos especializados que investiguen adecuadamente ese tipo de hechos delictivos. El tema que tú te refieres al tema de la inmediación en relación con las inferencias que se realizan para extraer consecuencias probatorias. Entonces, aquí hay otra cuestión que es, esto va vinculado a qué puede controlar el órgano de apelación en relación con el órgano de instancia. El órgano de apelación no tiene inmediación, pero sí puede controlar la corrección de la inferencia. Y la inferencia, basada en reglas espurias, se puede controlar. Si a mí me llega una sentencia en la que se dice concedo todo crédito a la víctima porque declaró llorando y estaba compungida, yo diré, si ese es el razonamiento, no me parece aceptable, porque por sí solo es insuficiente para otorgar fiabilidad a la información que proporciona, porque de hecho de que esté nerviosa no se puede derivar que lo que diga sea cierto, ¿no? Esa es una regla incorrecta y que se puede controlar por vía de recurso de apelación. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo lo defiendo siempre así, que la declaración del coacusado es una declaración testimonial y toda declaración testimonial necesita de corroboración. El testimonio de la víctima debería necesitar de corroboración, entendido los términos a los que me he puesto, a los que me he referido. Aquí también hay otra cuestión que es de delimitación de garantías. Pero creo que vamos en ese camino, en lugar de caminar por el camino correcto, que es hacer más eficaces las investigaciones, y por el camino de debilitar las garantías. Por ejemplo, cuando en esta propuesta de reforma de la ley criminal para preconstituir las pruebas, con sacrificio de inmediación, aplicándola a todas las víctimas de determinados delitos de violencia de género. ¿Qué problema plantean ese tipo de pruebas? Muchísimo, porque la prueba que se toma en fase investigativa no es una prueba en sentido estricto. Aunque formalmente haya contradicción, esa contradicción no es la misma a la contradicción de juicio oral. Porque cuando se toma en la fase de investigación, se está construyendo la hipótesis inculpatoria que luego concluye en un escrito de acusación, pero también no se termina de explicitar. Luego,
Si vamos a utilizar como prueba en la que fundar la condena una declaración antes de que se explicite la hipótesis de la acusación, el abogado defensor va a haber muchas cosas que no pueda preguntar. ¿Y si afloran nuevos elementos informativos sobre los que se debería haber preguntado al testigo y sobre los que no se le puede preguntar? ¿Qué hacemos con eso? Me parece, por lo tanto, una propuesta desenfocada el pretender que para evitar la revictimización secundaria tengamos que reconstruir siempre y en todo caso ese tipo de pruebas. La revictimización es consustancial a un proceso basado en la presunción de inocencia. Cierto grado de revictimización es consustancial. Si queremos un proceso en el que se permita la contradicción, tenemos que permitir cierto grado de revictimización, porque es traumático revivir una experiencia dura y dolorosa. Eso no significa que a la víctima se la maltrate. Se pueden establecer puntos de equilibrio para evitar la revictimización, garantizando al mismo tiempo la contradicción. Pero si dotamos, y por eso es una estrategia contraepistémica que revictimiza, si dotamos del peso probatorio decisivo la declaración de la víctima, ¿qué puede hacer el defensor? Si a mí se me acusara de un delito de violación por el que me piden 12 años de prisión y la única prueba fuera la declaración de la víctima, yo como abogado defensor, ¿qué haría? Atacar por aire, por tierra y mar a la víctima. Porque me tengo que defender frente a una acusación en la que solamente hay una fuente de prueba. Es natural, o sea, esto es lo que da el sistema que tenemos. Y bueno, hablar de por qué no se buscan corroboraciones. Yo creo que no siempre se buscan, deberían buscarse. Por eso es tan importante el primer relato de la víctima, porque si el primer relato de la víctima se hace bien por una persona que sepa qué información buscar, proporciona muchas claves sobre las que luego se puede investigar y proporciona elementos sobre los que obtener fuentes ajenas, probatorias, para traerlas a juicio. Si la víctima está diciendo, no sé, lo que habla de los vecinos, o que le ha explicado a su hermana lo que le pasa, o que no va a las reuniones familiares porque el marido la tiene sojuzgada, o que ella no dispone de tarjetas de crédito, todos esos elementos, por tanto, él tiene todo el control de la economía familiar, todos esos elementos se pueden investigar y se pueden aportar como pruebas documentales. Pero, por mi experiencia, rara vez se hace. Y creo que no se hace porque, como damos tanto peso a la declaración de la víctima, el investigador se vuelve perezoso. ¿Para qué? Si con esto ya valdrá. Y si no, la culpa será del juez, que no se crea a la víctima. Esa es la paradoja y es a donde nos lleva un modelo que se sustenta en exceso en la declaración de la víctima. Yo creo que, bueno, seguro que me he dejado alguna cosa sin responder. No te has dejado nada, en absoluto. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a todos los asistentes, a los organizadores que ahora se pondrán aquí para hacer la clausura. Una express. Hacemos una clausura express. Os dejo en... Pero podéis aplaudir, ¿eh? Segundo mes. Bueno, el café fue express y la clausura también. Yo solamente, en mi nombre y en nombre de la profesora Bolea, manifestar nuestra satisfacción. Han sido dos ponencias excepcionales por parte de los académicos, pero han sido dos ponencias excepcionales por parte de los prácticos. O sea que nos vamos de aquí encantados. Yo creo que hemos cumplido, vamos, con Scratch los objetivos que teníamos marcados. Simplemente agradecer, reiterar el agradecimiento a los presentes por aguantar hasta el final, por su infinita paciencia. Ha sido muy ilustrativo, hemos aprendido muchísimo y la verdad que estoy muy agradecido a todos los presentes y también a los presentes de cómo ha ido todo. Gracias. Bueno, yo creo que poco hay que añadir, ¿eh? Estamos muy contentos de cómo ha salido la jornada y agradecer sobre todo a los estudiantes, alumnos de grado, de posgrado que están aquí. Creo que bueno, merecen un aplauso por haber venido al inicio del curso y porque es obligado también agradecer nuevamente, reiterar nuestro agradecimiento al Observatorio de Derecho Público por financiar esta jornada, porque sin esa financiación no sería posible. Gracias.